Cuando mi madre falleció, pensé que el mundo se había acabado. Acababa de cumplir 26 años y estaba planeando un futuro con mi prometido, Mason. Vivíamos a pocas cuadras de la casa de mi infancia, y parecía que todo en la vida estaba encajando hasta que esa temida llamada llegó en medio de la noche. La voz temblorosa de mi padre dijo solo 2 palabras. Ella se ha ido. El funeral fue borroso. Amigos y familiares vinieron de todas partes, ofreciendo sus condolencias y cazuelas. Recuerdo haber tomado la mano de mi padre en el servicio junto a la tumba. Su agarre era fuerte, como si tuviera miedo de soltar lo único que todavía lo ataba a ella. Mi mamá había sido su novia de la secundaria. Llevaban más de 30 años casados. No podía imaginar el dolor por el que estaba pasando. En las semanas siguientes me encontré visitándolo con mayor frecuencia. Al principio fue solo para asegurarse de que estuviera comiendo. Luego se convirtió en un control emocional. Al final volví a lavar la ropa allí y a ordenar el lugar como lo hacía cuando era adolescente. La casa no había cambiado, pero sin mamá se sentía hueca, vacía, como un cascarón del hogar que solía ser. Una tarde, unas 3 semanas después del funeral, fui a hacer la compra. Estaba clasificando cosas en el refrigerador cuando él entró en la cocina luciendo inusualmente serio. Jessica, dijo, usando el tono completo que usaba cuando algo era importante. Necesito preguntarte algo. Me volví para mirarlo. ¿Qué pasa, papá? Quiero que vuelvas aquí solo por un tiempo. Hice una pausa. ¿Qué? ¿Por qué? Ya sabes, Mason y yo, me interrumpió suavemente. Lo sé, lo sé. Es solo que esta casa es demasiado silenciosa. No he estado durmiendo bien. Ceno solo. Me despierto solo. Y no es algo a lo que estoy acostumbrado. Pude ver el dolor en sus ojos. La soledad. Una especie de tristeza que no había visto ni siquiera durante el funeral. Me tragué el nudo en la garganta. Está bien, dije finalmente, pero solo por un rato. Lo hablé con Mason. Él entendió, aunque dudaba. Es un momento difícil, dijo. Pero si crees que le ayudará a sanar, hazlo. Pero no te pierdas en ello, Jess. Entonces hice una pequeña maleta y regresé a la casa donde crecí. Mi antigua habitación estaba tal como la había dejado. Todavía colgaban de las paredes carteles de bandas de mi adolescencia. La cama era pequeña y el colchón desgastado, pero había algo reconfortante en estar de regreso. Los primeros días fueron sorprendentemente pacíficos. Preparé la cena, vimos televisión, y papá incluso sonrió un par de veces. Se sintió como un progreso. Pero luego poco empezaron a pasar cosas. Peticiones extrañas. Una noche me preguntó si podía sentarme en la sala con él hasta que se durmiera. La casa se siente menos vacía cuando estás cerca, dijo en voz baja. No le di mucha importancia, pero la noche siguiente me pidió que me pusiera la bata vieja de mamá, porque, según dijo, te parecías a ella con ella. Eso se sintió mal. Lo dejé a un lado, culpando al dolor por el extraño comportamiento. Después de todo, perder a alguien tan importante podría torcer la realidad de maneras que no entendemos. Luego estuvo la noche que lo encontré en la cocina sosteniendo uno de los camisones de mamá. Estaba de espaldas a mí, sus hombros temblaban. «Me recuerdas mucho a ella», susurró, cuando se giró para mirarme. «A veces pretendo que ella todavía está aquí». Tenía los ojos vidriosos. No sabía si abrazarlo o correr. Me quedé. Lo consolé, pero por dentro comencé a cuestionarlo todo. ¿Era esta pena normal? ¿O estaba cayendo en algo más? Unas noches más tarde, todo se volvió claro y aterrador. Estábamos cenando. Solo espaguetis y albóndigas,
Una comida sencilla. Untó mantequilla en su pan lentamente, y luego me miró. He estado pensando, dijo, en seguir adelante. Sonreí, aliviada. Eso es bueno, papá. Mamá no querría que estuvieras solo para siempre. Él asintió. Estoy de acuerdo, pero no quiero a alguien nuevo. Quiero a alguien que me entienda, que entienda esta casa, que me conozca. La di a cabeza, confundida. Bueno, se acercó a la mesa, y tomó suavemente mi mano. Quiero que te quedes, no solo como mi hija, sino como mi compañera. Me quedé helado. Al principio pensé que había escuchado mal, que había entendido mal, que sus palabras significaban algo más. Pero entonces vi la mirada en sus ojos, la forma en que sostuvo mi mano demasiado tiempo, la pausa en su respiración. Aparté mi mano. No, papá. Eso no está bien. Inmediatamente dio marcha atrás. Se disculpó. Dijo que era solo un pensamiento, que el dolor le había retorcido el cerebro, y que no lo decía en serio. Asentí, pero no le creí. Esa noche llamé a Mason. Le dije todo. Jess, tienes que salir de allí, dijo. Esta noche. No me fui de inmediato. Algo en mí necesitaba un cierre. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Al día siguiente, mientras papá salía a caminar por la mañana, entré a su habitación. Hacía años que no husmeaba, pero estaba desesperado por respuestas. Abrí el cajón de su escritorio y encontré una pila de diarios, cuidadosamente ordenados y fechados. La mayoría de las entradas estaban llenas de dolor. Pasajes largos sobre mamá extrañada, sobre cómo la casa se sentía como una prisión, sobre cómo las noches se prolongaban. Pero a medida que leí más, el tono cambió. Escribió sobre mí, sobre lo mucho que le recordaba a ella, sobre cómo tal vez fue el destino lo que me trajo de regreso a la casa. Una entrada, decía. Jessica es mi luz en esta oscuridad. Tal vez estaba destinada a regresar para algo más que ayuda. Tal vez sea el universo diciéndome algo. Sentí que mi estómago se retorcía. Esa noche lo senté y le dije que me iba. Necesitas ayuda, papá. Le dije, ayuda real. Esto es más que dolor. Es algo más profundo, y no es saludable. Él no peleó conmigo. Por un momento pareció un hombre destrozado, pero luego asintió. Tienes razón, dijo en voz baja. He estado perdido. Regresé a casa en Mason. Me sentí como entrar en otro mundo. Dormí 12 horas seguidas la primera noche. Y cuando desperté, lloré, no por miedo, sino por tristeza. Había perdido a ambos padres de alguna manera. Uno por la muerte, el otro por algo que todavía no podía nombrar. Pasaron las semanas. Papá comenzó la terapia. Se unió a un grupo de apoyo para el duelo. Me mantuve en contacto, pero mantuve los límites. Poco a poco, él comenzó a cambiar. Plantó nuevas flores en el jardín de mamá. Comenzó a cocinar sus propias comidas. Incluso hizo algunos nuevos amigos de su grupo. Pero también aprendí que el amor real y genuino, a veces significa alejarse, establecer límites, decir que no. Hablamos de esa noche, y nunca lo haremos. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, y algunas líneas una vez cruzadas, nunca podrán descruzarse. Pero la curación aún es posible, incluso después.